Ya, ok. Ok, ya estamos en el Facebook, estamos en las redes sociales. Ya, no encuentro mis audífonos, ni modo, así nomás será. Ya estamos en las redes sociales, en este momento estamos al aire. Bueno, buenas noches con todos los televidentes, con todos los teleaudientes, toda la teleaudiencia se dice, ¿no? En este momento les saluda Ricardo García desde Lima, Perú, y estamos en el programa Alimento Espiritual en Cristo, y voy a tener el gusto, el honor de presentarles al profesor Francisco García Guzmán. Él es un especialista en temas bíblicos y justamente por ese motivo lo hemos invitado para que pueda darnos un curso muy importante que se llama El origen histórico de la Biblia. Es un tema muy importante porque mucha gente se pregunta cómo se originó la Biblia, de dónde viene, quién la hizo, etcétera, etcétera. Ya él nos podrá ilustrar con sus comentarios, con su enseñanza y con la clase que nos va a dar. Francisco, si fueras, tendrías la amabilidad, por favor, de presentarte. ¿Qué tal, Ricardo? Sí, cómo no. Estamos ahorita los dos y no sé si habrá alguien en la sala de espera para que vayan entrando también y puedan participar quizá. En todo caso, No, es que saludo también a los que nos están viendo por las redes. ¿Sí, Ricardo? toda la interrupción. Con Ah, respecto a ese tema, he preferido mejor no hacer entrar, salvo que se identifiquen con su nombre y apellido para evitar justamente los troles, porque ya hemos tenido sorpresas, ¿no? ya. Está difundiendo a nivel de las redes sociales aproximadamente a 1 millón de personas y lógicamente que es lo que queremos hacer es llegar mediante las redes sociales, pero mediante el Zoom tienen que haber Ya. registrado con sus nombres y apellidos. Te dejo la palabra. Ya. A veces el Zoom no te permite cambiar el nombre antes de entrar, ese es el problema. Algunos se van a quedar fuera. Bueno, ni modo. Así son las normas ahora, por seguridad. Está bien, como dices, ¿no? Para evitar malas actitudes dentro de la charla, me parece muy bien. Bueno, entonces, me presento, soy Francisco García, ya lo dijo Ricardo. Mi formación es en biología, pero también tengo un diplomado en teología. Entonces, a veces suena contradictorio para los que tienen ciertos prejuicios, pero en realidad la ciencia y la fe, la ciencia y la fe, como acabo de decir, o la fe y la razón, no se contradicen para nada. No se contradicen. Al contrario, se complementan. La fe llega ahí donde la razón ya no puede llegar. ¿Sí? La fe no es irracional, la fe es suprarracional, va más allá de lo racional. Entonces, esa es mi formación, esa es la doble formación que tengo en ciencia y fe, ¿no? En biología y en teología. Y ahora, justamente Ricardo me ha pedido que hable acerca del origen, pero no a secas el origen de la Biblia, sino como pueden ver en el título, el origen histórico de la Biblia. Porque si partimos únicamente de la fe, podemos decir, bueno, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios. Dios es el autor de la Biblia. Y eso lo decimos con convicción, como un dogma de fe, ¿no? Dios es el autor de la Biblia. Pero Dios escribió directamente la Biblia, bajó así a través de las nubes con una gran mano, escribió sobre papel, ¿no? Y luego lo encuadernó. No, obviamente, ¿no? Entonces hubo gente, seres humanos, personas que escribieron los distintos libros que componen la Biblia. Entonces, históricamente hay personas que han escrito los libros que componen la Biblia. Entonces yo quisiera compartir mi pantalla para ir un poquito a ese origen y vamos a hacerlo de una manera muy peculiar. Ahí está. Estamos en Lima. Mira qué bonito. Estamos transmitiendo desde Lima,
Les muestro un poquito la ciudad, porque esto lo pueden ver en cualquier parte del mundo, ¿verdad? A través de las redes sociales. Ya, les presento mi ciudad. Yo vivo acá en Lima, Ricardo también. Aunque Ricardo se ha paseado un poco más por el mundo que yo. Bueno, aquí estamos ahora y cuando hablamos del origen de la Biblia, cabe preguntarse también qué significa Biblia, ¿no? ¿Qué significa Biblia? Seguramente algunos, los más curiosos, ya se habrán puesto a investigar un poquito y sabrán que Biblia viene del griego, que significa, según se dice, libros. Es casi exacto esto, es casi exacto. Pero también es interesante saber de dónde viene biblos, o sea, por qué en griego libro se dice biblos. Entonces yo me pongo a pensar, hay una cuestión que es anterior a los griegos, ¿ah? Por ejemplo, ¿por qué, eso no es anterior a los griegos, lo que voy a decir ahorita, es un ejemplo actual, en la actualidad, ¿por qué el pisco se llama pisco? Es, es un licor de uva, ¿sí? Es un destilado de uva, que es originario de un lugar en el Perú que se llama Pisco, ¿ok? Y por eso se llama Pisco. ¿Por qué el champán se llama champagne? Porque es de una región de Francia que se llama Champagne. ¿Por qué el vino Bourgogne se llama Bourgogne? Porque es de una región de Francia que se llama Bourgogne, etc. Hay muchos productos que toman el nombre del lugar de origen. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? ¿La Biblia se escribió en algún lugar que se llama Biblia? No. Pero sí, fíjense ustedes ahí en la pantallita, vamos a hacer un pequeño viaje, ¿ok? Bueno, esta es la ciudad de Lima. Pero vamos a salir de la ciudad de Lima, vamos a irnos lejos de Lima, ¿ok? Adiós Lima, pancita de burro. Y aquí estamos. Ah, bueno, está en francés mi Google. ¿Qué les puedo decir? Soy profesor de francés también. Ahí pueden ver ustedes que dice Perú. Y nos alejamos, ¿ok? De América y nos vamos a ir cruzando el Atlántico, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes cómo aparece el África. Y ahí tenemos el mar Mediterráneo. Ven mi puntero, ahí tenemos el mar Mediterráneo y aquí el Mediterráneo Oriental, ¿ok? En estas costas del Mediterráneo Oriental, hace miles de años estaba la cultura fenicia. Y este lugar que ustedes pueden ver ahí que se llama Hveil. Este lugar, Hveil, es muy especial porque es uno de los puntos más importantes, uno de los lugares más importantes de la cultura fenicia, tiene un legado cultural impresionante, tanto para griegos, latinos, también para hebreos, árabes, es decir, es cuna de cultura, ¿ok? Y en este lugar, Hveil, se descubrió y se popularizó, digamos, una sustancia vegetal, ¿okay?, sobre la cual se podía escribir. Y más adelante se conoció como papiro. ¿Okay? Y entonces así tenemos este lugar, Hveil, que en griego se llama Biblos. ¿Okay? Este lugar se llama Biblos. Y de aquí importaban los griegos el papiro. Entonces, así como el licor del lugar pisco se llama pisco, ¿ok? Y el vino de Bourgogne se llama Bourgogne, el papiro de Biblos se llamaba Biblos, y le llamaban así. A cualquier papiro le llamaban un Biblos, ¿ok? Y los escritos que se hacían sobre el papiro también le llamaban Biblos, porque venían de aquí, el papiro venía de aquí de Biblos, ¿ok? Esto es como lo toman luego los griegos. Y en diminutivo, Biblos es biblión, es un librito, un papirito, un escrito, un pequeño escrito, un biblión. Y si tienes muchos biblión, entonces tienes el plural que es biblia, biblia. Y de aquí es que viene la palabra Biblia, o sea, es un conjunto de libritos pequeños. Si ustedes ven, es un volumen así la Biblia y son 73, o sea, son un montón. Por fuerza son pequeños. Muchos de ellos son pequeñísimos, de hecho, una página, no más. ¿Sí? Entonces son pequeños libros, pequeños escritos. Y eso es Biblia. Ahí tienen ustedes Grecia, por ejemplo. Y de Grecia, del griego, pasa al latín, ya en un entorno específicamente cristiano, como Biblia, ahí en el Imperio Romano. Un poco, unos siglos después, incluso ya después de Cristo, ¿eh? Más o menos en el siglo VI, se llega a utilizar esta palabra Biblia ya de manera prácticamente exclusiva, no para cualquier conjunto de libritos,
sino específicamente para esos libros considerados inspirados por el cristianismo. Entonces, el nombre que antes era más general, que significaba simplemente libritos en el antiguo griego, y que en el griego moderno significa libros, en el latín pasó a referirse únicamente a esos libros que el cristianismo consideraba como libros inspirados por Dios, ¿sí? Y del latín vienen, bueno, distintas lenguas, entre ellas nuestro idioma, que es el español o castellano, precisamente. Ustedes ven ahí un poquito más al oeste, está España. Insisto, mi Google está en francés, es porque soy profesor de francés y tengo todo ahí puesto en francés, pero se entiende, ¿no? Es España. Ok. Ahora, eso en cuanto a la palabra Biblia, ¿sí? Es un conjunto de libros, son 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Pero ¿de dónde salió cada uno? En una hora no hay tiempo para hablar de cada uno de los libros, pero en general, ¿de dónde salieron todos esos libros? Curiosamente, la Biblia no nos dice eso. La Biblia no nos dice cómo se hizo la Biblia, ¿ok? Pero sí la Biblia nos cuenta una serie de historias, testimonios de vida, de la relación de Dios con su pueblo. Este pueblo que tiene su origen histórico en un patriarca que es Abraham. ¿Sí? Abraham que nació en Ur de los caldeos. Actualmente ese lugar estaría en Irak. ¿Okay? Así que ustedes pueden ver ahí cómo va agitando el mundo y nos trasladamos a Irak. Aquí estamos en Irak, hacia el sur, este de Irak, y ahí tenemos esta ciudad que es Ur. Pero el papá de Abraham, cuando Abraham todavía era muy jovencito, migró. O sea, el pueblo de Dios es desde sus orígenes un pueblo de migrantes. Migró, se fue más al norte, al noroeste, para ser más específicos, y caminó muchísimo, y se fue de Ur a establecerse en otro lugar que se llama Harán, que actualmente queda en Turquía. Lo pueden ver ustedes ahí, va a aparecer bien, bien, bien. Miren todo lo que caminó, ¿se imaginan eso a pie? Se fue hasta Harán, impresionante esa caminata. Se fue con toda su familia. Y allí se establecieron, y ahí vivían, y allí creció Abraham, y tenía su familia, tenía su esposa. Uy, cuidado, se filtró ahí el audio, Ricardo. Tenía su esposa, ¿okay? Sarai, su sobrino Lot, sus siervos, sus posesiones, su ganado, ¿no? Su familia extensa, digamos, pero no tenía hijos. Y entonces allí es donde Dios le dice, sal de tu tierra y ve allí donde yo te voy a decir. No le dice dónde, solo le dice, sal y yo te aviso, prácticamente. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Y entonces Abraham sale de su tierra, sale de ahí de Harán, vuelta a la caminata, ¿sí? Porque en ese momento pues no había, ¿no? Automóviles, no había medio de transportes como los modernos. Entonces sale, estamos hablando de hace miles de años, miles, ¿ok? Estamos hablando aproximadamente del siglo XIX antes de Cristo. 19 antes de Cristo. Y llega a ese lugar que es Siquem. Y allí Dios le dice, mira, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor que todo esto que tienes aquí, ¿sí? Te lo voy a dar a ti y a tus descendientes. A ti y a tus descendientes. Y él no tenía hijos, pero le dice, te lo voy a dar a ti y a tus descendientes. ¿Cómo mis descendientes? Yo no tengo hijos, ¿qué mis descendientes? Bueno, si ya había salido de su tierra hasta aquí sin saber bien a dónde llegaba, menos le iba a discutir lo de la descendencia. Ok, si tú dices que es mi descendencia, yo te creo. Abraham, insisto, es el padre de la fe. Lo que Dios le dice, Abraham le cree. Aunque parezca ilógico, ¿no? Si no tienes hijos, ¿de dónde vas a tener descendencia? Y ya estás de avanzada edad, menos aún, ¿no? Pero ahí está. Y fíjense ustedes, Dios le muestra, así como están viendo ustedes ahorita, Dios le muestra alrededor
Y le dice, todo esto va a ser tuyo y de tu descendencia. Entonces él se pone a explorar y a explorar toda esa tierra, ¿sí? Yendo cada vez más al sur, cada vez más al sur, cada vez más al sur. Y ahí pueden ver ese lugar que dice Betel y Ai también, esos dos lugares que están ahí. Ahí también estuvo. Luego siguió más al sur y se fue hasta el desierto, el Negev, bien, bien, bien al sur. Exploró todo lo que era la tierra prometida, que actualmente viene a ser Israel, aproximadamente, ¿sí? Y ya una vez en el desierto del Negev, pasa hambre, ¿sí? Pasa hambre. Y entonces se va a Egipto. Egipto está aquícito nomás. Aquícito nomás, ustedes pueden ver. Ahí está Egipto. Es el Nilo. ¿Okay? Esto verde de acá, el Nilo, que desemboca aquí en el delta del Nilo. Y allí llega a Egipto. Y luego regresa. ¿Okay? Regresa y tiene a su hijo, Isaac. Bueno, hay más historias, no les voy a dar todos los detalles. Lean el Génesis, todo está ahí. Y luego Isaac tiene a Jacob y a su hermano. Y Jacob tiene 12 hijos. Entonces ya han pasado ciertas décadas, ¿no? Y hay otra vez una hambruna. Y con toda una historia que está al final del Génesis, llegan a Egipto, otra vez. Y se establecen en Egipto durante siglos. Y ahí todavía no hay Biblia. ¿Ah? Ahí todavía no hay Biblia. Estamos hablando prácticamente de una tribu que se ha hecho más grande cada vez. Ahora son como 12 pequeñas tribus y se siguen multiplicando y multiplicando. Y ya estamos aproximadamente en el siglo XIII antes de Cristo. Habíamos empezado en el XIX, han pasado 6 siglos, más de 500 años. ¿Se imaginan cómo se ha multiplicado ese pueblo? Pero aquí en Egipto, y todavía no hay Biblia, ¿ok? Todavía no tienen escritos religiosos. Son el pueblo hebreo, el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, así se llamaban, simplemente. Y en ese momento, ellos sufren esclavitud en Egipto. Y surge el liberador, Moisés, que por distintas historias que ustedes pueden leer en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio, ¿no? En los libros del 2 al 5 de la Biblia, ellos cruzan el Mar Rojo. Esto es el Mar Rojo, tremendo mar, tremendo mar. Pero claro, no cruzaron por acá por la parte más ancha, ¿no? Cruzaron por esta parte más angosta. ¿Ok? Ah, ¿qué pasa? Ya. Cruzaron por esta parte más angosta. Y por aquí estuvieron rondando y rondando durante 40 años. ¿Por qué 40 años? Léanlo, es muy interesante. No les voy a dar todos los detalles, les dejo en suspenso algunas cosas. El punto es que después de un tiempo regresan a la tierra prometida, pero se habían ido siglos. Entonces, obviamente, en esos siglos no iba a estar despoblada la tierra. Ya la habían poblado ya otros pueblos. Entonces ellos tienen que venir y prácticamente conquistar lo que era suyo por promesa de Dios. Y se establecen ahí las 12 tribus, se reparten un poco la tierra, ¿no? Y pasan otros siglos, y después de unos siglos vienen, ¿ok? Vienen del oriente. ¿Se acuerdan que Abraham había nacido acá? Bueno, de por aquí precisamente vienen y les hacen la guerra. Y a muchos de ellos, bueno, los deportan aquí a Babilonia. Pasa un siglo y medio más y vuelven a hacer la guerra y los vuelven a deportar a Babilonia. ¿Por qué 2 veces? Porque ya el reino se había partido en 2. El reino de Israel se había partido en 2. Insisto, no les doy todos los detalles. Lean la Biblia. El punto es que tanto se habían esforzado, fíjense, desde Abraham, siglos, estamos hablando de siglos, tanto se habían esforzado en llegar aquí y luego por hambre se fueron a Egipto, regresan, conquistan otra vez su tierra y los botan, los arrojan de su tierra y están aquí 50 años, lejos de su tierra, ¿ok? Ellos habían incluso construido un templo ahí, nada, todo se destruyó. Se quedaron sin nada, sin templo, sin tierra. Estaban aquí en el destierro diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal?
¿Por qué? Si Dios nos había prometido esto, ¿qué fue? ¿Por qué estamos aquí tan lejos? ¿Por qué estamos sin tierra, sin templo? Pareciera que sin Dios. Y entonces viene el periodo de reflexión. En esos 50 años en que el pueblo de Israel está desterrado aquí en Babilonia, tan lejos de su tierra, tan lejos de su templo, aparentemente tan lejos de su Dios, es que viene la reflexión y comienzan a mirar hacia atrás y comienzan a hacer un mea culpa de todas las veces que ellos habían traicionado el pacto que tenían con Dios. Porque cuando salieron de Egipto, cuando salieron de Egipto, ellos, había olvidado poner en silencio mi celular. Ahora mismo. Listo, ya está. Cuando ellos salieron de Egipto, Dios hizo con ellos un pacto en el monte Sinaí. Les dio una ley para cumplir y Él siempre iba a estar con ellos. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero ellos constantemente traicionan ese pacto. Y no es porque nosotros lo digamos, ellos mismos lo dicen. Ellos mismos aquí desterrados en Babilonia, sin tierra y sin templo y aparentemente abandonados por Dios, reflexionan y dicen, caramba, nosotros traicionamos el pacto. Hay que hacer penitencia. Y sobre todo, hay que recordar muy bien cómo era esto de la ley. ¿Ok? Vamos a recordar esto. Y entonces comienzan a poner por escrito una serie de cosas que tenían ellos en sus tradiciones orales. Ya antes del destierro se habían puesto algunas cosas por escrito, ¿sí? Algunas cosas se habían puesto por escrito. Aproximadamente a partir del siglo X antes de Cristo, ya se habían empezado a poner por escrito algunas cosas. Cuando vinieron y los atacaron por primera vez y se derrumbó el reino al norte, muchos de los que pudieron escapar hacia el sur llevaron también muchas tradiciones y ahí comenzaron a ponerse también por escrito y a fusionarse con lo que se había escrito en el sur, lo que se escribió en el norte con lo que se escribió en el sur, y se pusieron a fusionarse esos escritos. Luego llegan otra vez, como les conté, viene la Segunda Guerra, deportan, cae también el reino del sur y se los llevan también a Babilonia. Y entonces ahí lo que se había escrito se termina de escribir. Muchos de los profetas que habían estado advirtiendo década tras década, siglo tras siglo, que habían estado advirtiéndoles, no se alejen del pacto, no traicionen la ley. Dios se comprometió, pero también nos exigió algo. Y que no les hicieron caso, pues bueno, muchas de esas cosas que estaban también por escrito, aquí en el destierro, lejos de la tierra y del templo, y aparentemente abandonados por Dios, insisto, aparentemente, en esa reflexión también hay una puesta por escrito de muchas cosas que se decían oralmente. Y así se dan cuenta cómo van, poco a poco van apareciendo los escritos, ¿sí? Y entonces llegan, fíjense, vamos a hacer un poquito más de zoom, ¿ok? Y de aquí, de lo que ahora es Irán, llegan los persas, y ¡guácates! Se llevan de encuentro a estos que los tenían cautivos a los hebreos. Y aquí los persas, que los liberaron prácticamente a los hebreos, les dicen, bueno, ustedes no son de aquí, ¿no? Ustedes están acá cautivos, váyanse nomás, vayan a su tierra, vayan a su tierra y reconstruyan lo que tengan que reconstruir, no se preocupen, ¿sí? Y entonces los liberan, y por eso la Biblia habla tan bien de los persas en ese punto, en ese momento, digamos. Regresan a Jerusalén, reconstruyen el templo, reconstruyen las murallas, reconstruyen su reino, pero obvio, nunca iba a tener el mismo esplendor que tuvo mucho antes, porque ya habían empezado a surgir otros imperios, como el propio imperio persa, ¿no? Pero ahí es donde surge propiamente la religión del judaísmo. ¿Mm?
Y entonces ahí es donde empieza a ponerse mucho más estricto el asunto de los libros. Y allí es donde empieza a tener una cierta sanción canónica, si se puede decir, un cierto valor oficial, ¿sí? Los escritos que actualmente conocemos como escritos de la Biblia. Pasan todavía un par de siglos más y los griegos, estos que estaban aquí, ¿sí? Estos griegos conquistan también. Entonces, el imperio griego es inmenso, ¿eh? En esa época. ¡Fua! Vienen y conquistan una cosa inmensa, así, como se ve en el puntero, así, tremendo, tremendo. Y se comen todo ese territorio también donde estaban ahí los judíos, ¿no? Y los griegos al principio no fueron muy respetuosos como los persas, ¿no? No fueron tan respetuosos así como decir, bueno, ustedes si quieren vivir ahí tranquilos. No, ustedes tienen que adorar al emperador griego porque somos lo máximo y somos como Dios. Y entonces muchos se rebelaron y dijeron, no, preferimos morir antes que reconocer que un hombre cualquiera que ha venido es Dios. No, nosotros creemos en un único Dios, tenemos un pacto, ¿no? Ya traicionamos antes el pacto y nos fue mal, ¿no? No vamos a cometer el mismo error, no vamos a tropezar 2 veces con la misma piedra. Y habían tropezado varias veces ya en realidad. Entonces, eso también lo podemos ver en la Biblia, ¿no? Y en los libros de los Macabeos, por ejemplo. Y entonces, muchos mueren mártires ahí. Y luego vienen los romanos aquí, y conquistan a los griegos. Los romanos fueron un poco más respetuosos, como eran los persas. Y dijeron, bueno, nosotros conquistamos, pero lo único que les pedimos no es que nos adoren ni nada. O sea, de hecho sí había cierto culto al emperador, pero era un culto más político que religioso. O sea, cuando se hablaba del emperador como Dios, no era que exigieran un culto religioso realmente. Dice, bueno, yo sé que soy Dios, si tú no me crees, no me importa, al contrario que me pagues mis tributos. Lo que me interesa es que me pagues el impuesto. Después, si tú no quieres creer que yo soy Dios, si quieres tener tu propio culto y quieres rezarle a tu Dios, Yahvé, y tú le quieres rezar a tu Dios, a Isis, si tú le quieres rezar a tu... yo no me hago problema, dice el emperador, ¿no? Yo sé que yo soy divino. Soy tan divino que no me molesta que no me adores, ¿no? Estoy muy por encima de tu adoración. Así que conserven nomás sus cultos. A mí lo que me interesa es que me paguen mis tributos. Entonces, bajo esa figura, los cultos locales permanecían. Y en Israel, ¿no? En Palestina en esa época, había bastante tolerancia religiosa y tenían su templo. Pero claro, al costadito del templo había una fortaleza romana, ¿no? Con los soldados ahí mirando, por si acaso, ¿no? Tenían incluso un rey, en la época en que nace Jesús, ya estamos llegando al momento en que nace Jesús, tenían incluso un rey y este rey era un rey hebreo. En esa época había toda una dinastía de Herodes, habían varios Herodes, uno que se sucedía al otro, ¿no? Pero estaba también Pilatos, que era un gobernador, Poncio Pilatos, un gobernador en nombre del César, ¿no? En nombre del emperador. O sea, el emperador era el emperador, ¿no? Que estaba por encima de todo. Y el gobernador estaba ahí haciendo que se cumplan lo que el emperador decía. Pero no nos hacemos problemas. Si ustedes quieren jugar al rey, si ustedes quieren jugar a que son un reino, jueguen. Al final nosotros sabemos que tenemos el poder. Si quieren jugar a que son un reino, tengan ahí, ya tienen ahí el rey Herodes. Ustedes pueden gobernar ciertas cosas, les damos ciertas atribuciones, ciertos derechos, ¿no? Jueguen a que son un reino. No nos oponemos. Al final el poder real lo tenemos nosotros y no nos oponemos a que jueguen a ser rey. Y entonces esa era más o menos la situación en esa época, ¿sí? Y en esa época nace Jesús. En esa época con ese delicado equilibrio político-religioso, en donde había un rey pantalla, que era Herodes, con una religión local tolerada, que era el judaísmo, pero de alguna manera despreciada socialmente por los romanos, tanto como su régimen político, ¿no? Para ellos era un juego, era un pequeño pueblo
semiprimitivo que jugaba a que tenían un Dios único y que jugaba a que tenían un rey, ¿no? Cuando lo que sabemos es que el emperador es el que manda y que hay, ¿no?, muchos dioses, y, en fin. Entonces, en ese equilibrio delicado político-religioso es que nace Jesús, en medio de una serie de tentativas de emancipación. Muchos de los judíos querían liberarse del yugo romano. En realidad estaban relativamente en paz, y con los tributos los romanos hacían obras públicas, ¿no? Hacían acueductos y tenían pues seguridad, había soldados, luchaban contra la delincuencia, tenían orden público, tenían lo que se llama la Pax Romana, ¿no? Vivían relativamente en paz. En realidad, los problemas que turbaban la paz no venían principalmente de los romanos, sino de los propios pueblos sometidos, que trataban de emanciparse y en los actos, las tentativas de emancipación, pues cometían asesinatos y luego los soldados los agarraban y los crucificaban o los ejecutaban de una u otra manera. Entonces, la violencia venía de ahí, la violencia venía de esa lucha entre el poder imperial y los independentistas, digamos. Pero a Jesús no le importaba mucho eso. A Jesús cuando el centurión romano le dice, cura a mi sirviente, pero no entres en mi casa que no soy digno, solamente di que mi sirviente se cure y yo sé que se va a curar. Jesús no le dice, ya, pero abandona tu servicio del imperio. Tú eres un centurión romano, estás sirviendo a los opresores. No le dice. Le dice, tu fe ha salvado a tu siervo, ve en paz, listo, ya está curado. En ningún momento le dice que se retire el ejército romano. Cuando le preguntan si hay que pagar el impuesto al César, mira la moneda y dice, ¿quién está acá? El César. Bueno, denle al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Al recaudador de impuestos no le dice, abandona tu puesto, le dice, cobra lo que es justo. No le dice, deja de cobrar impuestos. Le dice, cobra lo que es justo. Entonces, por un lado, sus discípulos sí tenían ese discurso de, vengo a instaurar el reino de Dios, vengo a predicar el reino de Dios, pero al mismo tiempo había este discurso de, oye, yo no estoy en contra del sistema político que está instaurado actualmente, tampoco es que esté a favor, no me interesa, ¿no? Con tal que, o sea, el sistema que sea, con tal que se vaya con justicia, yo no me opongo, ni lo apoyo, ni lo quiero derrocar. Mi reino no es de este mundo, le dice Jesús a Pilatos cuando está ahí y lo tiene acogotado, ¿no? ¿No sabes que yo te puedo liberar? O sea, ¿por qué no juegas conmigo, Jesús? ¿Ah? Te estoy haciendo preguntas, no te estás portando bien, o sea, no te estás portando como para que te libere. Vamos, yo no quiero crucificarte. Yo no veo qué mal has hecho. Yo la verdad, la turba allá afuera hasta que te quiere crucificar. Y yo no quiero hacerte ningún daño, así que por favor, responde lo que tienes que responder. Dime lo que quiero escuchar para poder soltarte. Sabes que tengo poder para ejecutarte y para soltarte. Y Jesús le dice, no, mira, tu poder te viene de lo alto. O sea, tú no eres en realidad tan poderoso como crees ser. Y yo sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. O sea, hay otro tipo de realeza aquí, es otro reinado, es otra cosa. No me están entendiendo. ¿Ok? Y bueno, ya sabemos la historia, lo crucifican. Y ya sabemos el resto de la historia porque resucitan. ¿Sí? Pero en el transcurso de toda esta historia que les he estado narrando, como quiera que ya estamos hablando de una época de relativa paz, imperio griego, imperio romano, y ojo que el idioma tampoco era impuesto, el latín era prácticamente para la administración romana. La gente, así como ahorita todo el mundo habla inglés, todo el mundo hablaba griego, ¿ok? A pesar de que era el imperio romano, hasta los romanos hablaban griego, todo el mundo hablaba griego, era chic hablar griego, ¿no? Era como el inglés ahorita. Entonces, los judíos
que ya no vivían allí, los judíos que habían estado viajando y que se habían instalado por acá en Alejandría, que se habían instalado por acá en Siria, en Antioquía, que se habían instalado incluso por las colonias, por las ciudades de Grecia, del Asia Menor, que ahorita es Turquía, y que incluso estaban por ahí por el Imperio Romano, algunas comunidades de judíos, o sea, se habían expandido un poco por todos lados, ¿ok? Hablaban griego, hablaban griego, ¿sí? ¿Y por qué eso es importante? Ahorita le voy a decir por qué es importante dentro de un ratito. El punto es que hablaban griego, porque por todo el mundo hablaban griego, por todo ese mundo, ¿no? Del Imperio Romano, se hablaba griego, era lo típico, lo común, la lengua de intercambio. Se dan cuenta que es un imperio marítimo, ¿no? Todo gira en torno al mar Mediterráneo, todo gira en torno al mar Mediterráneo. Entonces, la cultura es una cultura marítima. Hay transporte marítimo por todos lados, el comercio internacional es impresionante. ¿Y cómo tienes comercio internacional si no tienes una lengua común? ¿No? Y bueno, la lengua que servía de lengua común para el comercio internacional era el griego. Y los judíos que viajaban y que se establecían en otros lugares, pues tarde o temprano hablaban griego. Y entre ellos también hablaban griego. Y cuando escribían, escribían en griego. Y cuando traducían sus libros sagrados, traducían en griego. ¿Ok? Entonces, incluso el Antiguo Testamento, que algunos sabios judíos aquí en Alejandría, Egipto, tradujeron sus libros sagrados, los tradujeron al griego. Y esta es una versión importantísima de la Biblia, es decir, de lo que sería el Antiguo Testamento, porque estamos todavía en la época de Jesús, ¿ok? Poco antes y poco después de la época de Jesús. Pero ya desde más o menos un siglo antes de que naciera Jesús, ya se tenía aquí toda una traducción de sabios hebreos en Alejandría, Egipto, en griego. Es la famosa versión de los 70, porque se dice que eran 70 griegos, 70, perdón, 70 judíos, 70 sabios judíos de lengua griega, que escribieron allí lo que nosotros tenemos como canon del Antiguo Testamento en griego. ¿Y por qué esto es importante? Ahorita vamos a ver. Volvemos a la época de Jesús. Jesús muere, resucita, está con sus discípulos. Unas semanas después sube a los cielos y les dice, espérense un ratito, todavía no se emocionen. En unos días, una semanita, un poquito más, les voy a enviar mi Espíritu Santo. Quédense ahí, ¿se acuerdan donde tuvimos la última cena? Ahí quédense con mi mamá. Ahí van a estar con María, ahí van a estar rezando, ustedes confíen en mí, yo les voy a mandar al Espíritu Santo y ahí se va a armar. Entonces, ellos se van allí, al cenáculo, allí en Jerusalén, ¿no? Y viene el Espíritu Santo en Pentecostés, empiezan a hablar en distintas lenguas, se empiezan a predicar por todas partes. Las autoridades judías se empiezan a poner como locas porque ellos habían matado a Jesús, lo habían visto morir en la cruz y de pronto vienen estos por centenas a decir que ha resucitado, que lo han visto sin ningún miedo, los encarcelan, los sueltan, siguen predicando, los vuelven a encarcelar, los sueltan, siguen predicando, matan a algunos, siguen predicando, matan a otros, siguen predicando, persiguen a unos, escapan a otra ciudad, siguen predicando. Más persecuciones, más escapan, más se difunde el evangelio, ¿no? Entonces, las persecuciones ayudaron a difundir el evangelio también. Y las autoridades judías no se explicaban, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estos que se morían de miedo, si les matamos al líder, están tan seguros de que Jesucristo ha resucitado? ¿Será que de verdad resucitó, no? Y tiempo después, en el año 70 aproximadamente, del primer siglo, ¿eh? Estamos hablando del primer siglo, Jesucristo muere y resucita en el año 30. 40 años después, en el año 70, viene el emperador romano, bueno, viene el hijo del emperador romano en realidad, pero después fue emperador, ¿ok? O sea, viene un emperador antes de ser emperador, al mando de un ejército y sofocó los levantamientos, que se acuerdan que les dije que había muchas tentativas de independentistas, ok, se voló todo, destruyó el templo, no dejó piedra sobre piedra, y desde allí no volvieron hasta el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, señores.
casi 2000 años, ¿ok? Casi 2000 años, bueno, casi 1900 años, ¿sí? Y los judíos fueron diezmados ahí. Entonces las autoridades judías, recuerdan que ya había un culto judío tolerado por el imperio, pero en ese momento ya fue la gota que derramó el vaso, dijeron, estamos hasta acá con los judíos, plas, les destruyeron todo. Entonces los judíos que quedaban ahí, las autoridades judías, de esos que condenaron a Jesús, ¿ok? Bueno, no son los mismos exactamente, porque son 40 años después, ¿verdad? Pero, digamos, la misma institución que condenó a Jesús, huyen a la costa, huyen por ahí a un lugar llamado Jamnia, ¿ok? Huyen a un lugar llamado Jamnia y dicen, otra vez, estamos sin tierra, sin templo. ¿Les suena? ¿Les suena familiar? ¿Ok? ¿Les suena familiar aquí cuando dijimos que los habían, ¿no? Que los habían desterrado. Bueno, lo mismo acá, ¿no? Estamos sin tierra, sin templo, aparentemente nos ha abandonado Dios, pero ya sabemos que Dios no abandona. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a remitirnos a las escrituras, pero ahora ya las tenemos más fijas. Pero, pero ¿qué pasa? Como quiera que han sido diezmados por el imperio, ¿ok? Estamos hablando fines del siglo I, como quiera que han sido destrozados por el imperio, ellos no se van a eh, dejar absorber culturalmente por el imperio. Y entonces va a haber una división, va a haber una división. Y vamos a tener judíos cosmopolitas, vamos a decir así, ¿ok? Judíos cosmopolitas, judíos que se han asentado aquí en Alejandría, que se han asentado en el Asia Menor, que se han asentado en Grecia, ¿no? En Roma, y que hablan griego y que no tienen ningún problema con la cultura griega y que por tanto tienen sus libros en griego y no pasa nada, y judíos que acaban de ser destrozados por el imperio y que están aquí refugiados en la costa, en un lugar pequeño, tratando de rescatar lo poco de cultura autóctona que pueden tener para tener identidad. Y entonces hay esa doble vía cultural. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta división? Que estos judíos, estas autoridades, ex autoridades judías, herederas de la institución que condenó a Jesús a muerte y abandonadas a su suerte, dicen, no vamos a transar con la cultura griega, no vamos a reconocer estas traducciones griegas de los sabios de Alejandría, vamos a quedarnos únicamente con lo que está en hebreo, que se haya escrito originalmente en hebreo y que se haya escrito dentro de los límites de la tierra prometida. Y entonces ellos no van a tener la misma cantidad de escritos que los de Alejandría. Aquí van a tener una cantidad de escritos y aquí van a tener otra cantidad de escritos un poquito mayor. Aquí van a tener ciertos escritos, aquí en Alejandría van a tener ciertos escritos que aquí en Jamnia no van a tener. Aquí en Alejandría van a tener, por ejemplo, el libro de Baruch, el libro de el eclesiástico, no eclesiastés solamente, sino también eclesiástico. Aquí van a tener el primero y el segundo de Macabeos y otros libros más, que aquí en Jamnia no van a tener. El punto es, nosotros, cristianos, ¿qué hacemos? Si no somos judíos, pero somos herederos de la religión judía. Jesucristo era judío, ¿ok? Nunca renegó de su religión judía, siempre fue al templo, desde que tenía 12 años, fue al templo en su mayoría de edad religiosa, digamos, de los 12 años, fue y hacía todas sus fiestas litúrgicas y su nueva alianza la hizo en el marco de la Pascua judía, o sea, él nunca renegó de su religión, era un judío hecho y derecho. Y los cristianos, los primeros cristianos, eran judíos, judíos que seguían a Cristo. Cuando empieza a difundirse el evangelio y empieza a llegar a otras personas que no eran judías, empieza a diferenciarse la cosa y empieza a ver como que, ¿qué es lo que es genuinamente de Cristo?
¿Y qué es lo que podemos, digamos, dejar de lado de las prescripciones judías y qué es lo que sí es fundamental de lo judío? ¿Qué es lo que vamos a heredar realmente, profundamente de lo judío? ¿Y qué es lo que es secundario, lo que es accidental y lo que no tenemos por qué seguir al no ser judíos? Y hay toda una discrepancias que podemos leer en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, me salió un gallito. En los Hechos de los Apóstoles podemos ver esas discrepancias entre Pedro y Pablo, que en principio Pedro decía, no, tenemos que cumplir la ley de Moisés tal cual está escrita. Y Pablo decía, Pedro, tranquilo, vamos a discutirlo mejor. Y al final Pedro se da cuenta por una gran visión que le muestra Dios, ¿ok? Que la pueden leer también en Hechos de los Apóstoles, cuando le pide que bautice a Cornelio y a toda su familia. Se lo dejo ahí, no les voy a contar, para que lo lean ustedes. Busquen ahí en Hechos de los Apóstoles la historia de Cornelio. El punto es que tarde o temprano Pedro se da cuenta que Pablo tenía razón y que no se puede exigir a los cristianos exactamente lo mismo que a los judíos ortodoxos, digamos, a los judíos que están siguiendo la ley de Moisés al pie de la letra. Y eso afecta al canon también, ¿ok? Entonces, a la muerte de Pedro y Pablo, cuando ya casi todos los apóstoles han muerto, mártires, casi todos, digo, pues Juan no muere mártir y Juan muere bien viejito, y estaba muy chibolo o sea, muy jovencito cuando fue discípulo de Jesús. Entonces, él vive casi hasta el final del siglo I. Pero más o menos por los años 70, 80, ¿no? Cuando está ocurriendo todo esto, ya empiezan a ponerse por escrito los evangelios. Ya desde los años 50, 60, Pablo escribía sus cartas. Pero en los años 70, 80, comienzan a ponerse por escrito los evangelios. Y cuando los evangelios quieren demostrar que Jesucristo cumple las profecías del Antiguo Testamento, cuando quieren demostrar que Jesucristo cumple las profecías que están escritas en los textos antiguos, ¿qué texto usan? El texto griego. Recuerden que estamos hablando del cristianismo que se ha difundido por todos lados. ¿Y qué lengua hablaban por aquí? Griego. ¿Y en qué lengua escribía Pablo sus cartas? En griego. Todo el Antiguo Testamento había estado escrito principalmente en hebreo, pero fue traducido al griego aquí, ¿recuerdan? Y los que escribieron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, también escribieron en griego. Ahí está, Ricardo, muy bien. Hechos 10, Cornelio, Pedro, la conversión de los gentiles. Ahí lo tienen, para que no estén buscando en todo el libro de los Hechos, ¿no? Ricardo nos hace el favor de decirnos el capítulo. Muy bien, Ricardo. Y más adelante, en el capítulo 15, está el concilio de Jerusalén, en donde ya se ponen de acuerdo todos finalmente. Y como todos escriben en griego, todo el Nuevo Testamento está escrito desde el principio en griego. No como el Antiguo Testamento que se escribió primero en hebreo y luego fue traducido al griego. No. El Nuevo Testamento se escribe de frente en griego. Y cuando algún escrito del Nuevo Testamento cita un pasaje del Antiguo Testamento, ¿qué traducción usa? Esta traducción, se me fue mucho. Esta traducción que estaba aquí, sale aquí. Ya. Ya. Esta traducción que estaba en Egipto, en Alejandría. Entonces es este canon, y no el de Jamia, el que los primeros cristianos utilizan. No solo los primeros cristianos como algunas comunidades que quizás estaban confundidas, los propios escritores sagrados, los que escribieron los evangelios, las cartas de Pablo, que escribió sus cartas de Pablo, qué tal redundancia, Pedro, que escribió sus cartas, Santiago, Judas, no el traidor, obviamente, en fin, Juan y sus escritos, y los discípulos que luego escribieron otras cosas más. Todos los que escriben, los agiógrafos se llama, es decir, los santos escritores, los que escriben, escritores inspirados, aquellos a través de quienes Dios es el autor de la Biblia, ¿ok? Escribieron usando
el canon de Alejandría. Por tanto, la propia Biblia en el Nuevo Testamento nos valida, ¿no? Nos valida en su texto el canon de Alejandría. ¿Sí? Ahora, ustedes pueden ver que en la actualidad diversas iglesias utilizan diversos cánones. Algunas iglesias, como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y algunas iglesias no calcedonianas del Oriente, usan el canon alejandrino, que usaban los escritores del Nuevo Testamento. Otras iglesias, iglesias protestantes, iglesias, ¿no? Sobre todo, ¿no? Iglesia anglicana, etcétera, usan el canon de Jamnia. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI, Martín Lutero decide, sus criterios tuvo y sus razones tuvo, sus argumentos tuvo, él decide que el canon inspirado no es el canon alejandrino, sino el canon de Jamnia. ¿Ok? Habría que ver por qué Lutero pensó así. ¿Ok? Pero lo que queda clarísimo desde la escritura, porque una cosa es lo que Lutero pueda pensar, o lo que cualquier persona, o Francisco García, o Ricardo García, o Karen, o Rodney, que están ahí, podamos pensar, y otra cosa es lo que las propias escrituras atestiguan. Yo me baso en lo que las propias escrituras atestiguan. Si somos cristianos, creemos en lo que las escrituras dicen. Y las propias escrituras en el Nuevo Testamento atestiguan que el canon que usaban los escritores del Nuevo Testamento era el canon alejandrino, el canon escrito en griego, con todos los libros completos, que actualmente separados son 46. 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Se dice libros por generalizar, ¿ok? No todos son libros, muchas son cartas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, no solamente libros, pero por escritos, 46 escritos en el Antiguo Testamento y 27 escritos en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes los escribieron? Ya dijimos, pero recapitulo para terminar, ya se va a cumplir más o menos la hora, ¿verdad? No sé cuánto tiempo estamos ya, pero ya falta poco para que se cumpla la hora. Recapitulando entonces, el Antiguo Testamento fue escrito poquito a poquito, primero con tradiciones orales que fueron poniéndose por escrito aproximadamente desde el siglo X antes de Cristo, cuando estaban aquí en los reinos, en el reino de Israel. Luego se dividió el reino, siguieron escribiendo. Luego los desterraron, siguieron escribiendo. Luego los regresaron, siguieron escribiendo. ¿Okay? Vino el Imperio Griego, siguieron escribiendo. Entonces, aproximadamente del siglo X al I, muchísimas manos pasaron por ahí, copistas, redactores, correctores, etcétera, hasta tener en el lapso de casi 1000 años una cierta cantidad de escritos, incluyendo los que se escribieron directamente en griego y que fueron incluidos en el canon por los sabios de Alejandría. Canon que es usado en el siglo I y principios del siglo II por quienes escribieron el Nuevo Testamento. Es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, Judas, y quien haya escrito la carta a los hebreos, que no es propiamente una carta, es una especie de fusión de homilías, pero bueno, eso es un poquito más complicado. En fin, quienes hayan escrito los 27 escritos, para la cacofonía, ¿okay?, del Nuevo Testamento, los escribieron desde mediados del siglo I hasta inicios del siglo II. Y los del Antiguo Testamento desde aproximadamente el siglo X hasta aproximadamente el siglo I antes de Cristo. Muchísimos escritores, muchísimos agiógrafos, en un lapso tremendo de tiempo, en culturas muy antiguas, muy distintas a la nuestra, y por eso es tan importante que cuando leamos una cita bíblica, no solo lo hagamos en oración porque es palabra de Dios, sino también conociendo el contexto histórico, geográfico, literario del momento en que fue escrito, para entender qué cosa querían decir en principio y cómo eso que querían decir, y no la letra,
sino eso que querían decir puede hablarme a mí en mi contexto actual. Porque también pues, bueno, si es de otro contexto, entonces ahorita es obsoleto. No. Te fijas en el contexto antiguo para entender el sentido. Pero una vez que entiendes el sentido, ese sentido te habla en tu contexto. ¿Ok? Digamos, a personas que no han tenido quizá un encuentro personal con Cristo y que ven la Biblia un poco a la lejanía, podría decirse lo mismo en el orden inverso. No solo hay que leer la Biblia viendo los contextos históricos, geográficos, literarios, sino también hay que orar y leerlo en oración, ¿no? A los que son un poco escépticos. Pero a los que somos cristianos, creyentes, comprometidos, hace falta también decirnos lo contrario. No solo hace falta orar, no solo hace falta leerlo con recogimiento, no solo hace falta leerlo con fe, sino que también hay que estudiar los contextos históricos, geográficos, literarios del pueblo dentro del cual o en el marco del cual fueron escritos cada uno de estos libros, cartas, poemas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ha sido un panorama así bastante somero. A propósito, me he salteado varias cosas, ustedes han podido ver que a propósito he dicho, esto no les voy a contar, esto me lo voy a saltear, esto léanlo. Ricardo se ha apiadado y ha puesto por ahí algún capítulo específico, pero es que es abundante, la información es abundante, ¿no? Y Ricardo me pidió un panorama. ¿Cuánto vamos de live? Creo que va a ser exactamente 1 hora, ¿no? Ha sido un cálculo más o menos acertado, creo. ¿De qué? No sé cómo vamos en el tiempo, Ricardo. La Biblia, historia de la Biblia. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Aló? Francisco, ¿puedo intervenir un minuto? ¿Qué está? ¿Qué es? ¿Aló? Sí. ¿Qué Sí, estás viendo? que si... O sea, te puede ver. A mí me ve así. Hola, ¿estás? Ok. Ya. Si podíamos quizás hacer yo sé que estamos con el tiempo justo, pero si podríamos de repente hacer unas preguntitas o... Dale, con confianza. Ok, gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿no? Bajito creo, ¿no? Ahora sí, te escuchaba un poquito cortado hace un rato, pero ya te... Ahora sí me escuchas bien. Muchas personas que he conversado acerca de estos temas, que son temas tan importantes, ¿no? Porque mucha gente lee la Biblia y no sabe, ¿no? De dónde viene, cuáles son sus orígenes históricos, si fue creada así nomás por así, o quiénes fueron los que escribieron y cómo fue que se unieron esos libros. O sea, la recopilación de los libros que estuvieron en diferentes lugares, en Roma, en Éfeso, en Gálatas, etcétera. Entonces hubo alguien que dijo, bueno, están los libros esparcidos y ahora pues hay que reunirlos, ¿no? Para poder hacer un solo libro, ¿no? Que es el libro bueno, el conjunto de libros que leemos ahora, ¿no? Que está unido, lo que bien has explicado, el Antiguo Testamento, lo que era la Torá antes, con los judíos, y que luego también se unieron los libros del Nuevo Testamento para ensamblarlos todos y proponerlos a todos los cristianos, y así de esa manera poder tener la Biblia que leemos ahora, lo que has explicado también hace un rato. Pero la pregunta es, ¿quiénes fueron los que unieron esos libros? ¿Quiénes se ocuparon en unir esos libros para poder justamente tener ese compacto y poder nosotros trasladarla de un lado a otro lado con esa facilidad y ahora traducida ya a todos los idiomas del mundo, creo, ¿no? Y poder pues, predicar la palabra de Dios? ¿Quiénes fueron esas personas? Esa es una pregunta que siempre escucho, me preguntan a mí, yo también pregunto, estamos ahí. Creo que el televidente quisiera enterarse también, ¿no? Sí, bueno, es más o menos
la pregunta está ya contestada en lo que mencioné sobre los cánones. Cuando dije canon, quizá me faltó explicar la palabra canon. Gracias, Ricardo. Precisamente canon significa eso, la lista de libros. Entonces, cuando hablaba del canon alejandrino, me refería a la lista de libros que fueron considerados inspirados en Alejandría. ¿Quiénes hicieron esto? Estos 70 sabios judíos que te mencionaba que estaban en Alejandría. Y el otro canon, es decir, la lista de libros que los judíos herederos del Sanedrín eh, consideraron en Jamnia, son el canon de Jamnia. ¿Okay? Algunas iglesias, ¿no? Como mencioné, la Iglesia Católica Ortodoxa y algunas iglesias no calcedonianas de Oriente, consideran el canon de Alejandría, es decir, la lista de libros que los 70 sabios de Alejandría consideraron inspirados, y otras, como las iglesias protestantes, consideran como inspirados la lista de libros, es decir, el canon de las ex autoridades judías que estaban prácticamente refugiadas en Jamnia después de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque cada iglesia tiene distintas tradiciones, ¿no? En el caso, te puedo proponer dos ejemplos, una de cada una, ¿no? Te pongo, entre los católicos hay una reunión, un concilio que se hace para determinar, ¿no? La lista exacta y se precisa, eso está escrito, ¿ok? Y en el caso de los protestantes es Martín Lutero quien determina en su momento, en el siglo XVI, que el canon adecuado es el canon de Jamnia. Ahora, el canon del Nuevo Testamento se fue también formando poco a poco, porque tú te das cuenta que hay también evangelios apócrifos, ¿verdad? Ahora, allí, por ejemplo, hay un ida y vuelta en la tradición, ¿no? Allí, por ejemplo, Lutero sí se acopla a la tradición católica de tener los 27 libros, pero luego dice, no, 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 el Apocalipsis no, la Carta de Santiago no, y hay como siete escritos del Nuevo Testamento que en principio rechaza Lutero y luego da marcha atrás y dice, no, 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 está bien, sí son inspirados, ¿no? O sea, los protestantes luego dan marcha atrás a lo que Lutero había desechado del Nuevo Testamento. Entonces, como los protestantes luego dan marcha atrás en esa acción de Lutero, entonces recuperan el canon que había fijado hacía muchos siglos la Iglesia Católica. Entonces, por eso en el Nuevo Testamento sí coinciden católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, iglesias no calcedonianas, todas las iglesias cristianas en el Nuevo Testamento sí coinciden, porque el rechazo de Lutero a ciertos escritos fue retractado más adelante, ¿sí? No así en el caso del Antiguo Testamento, porque allí Lutero tenía una fuente antigua, que era el concilio de Jamnia, como te explico, ¿no? Entonces Lutero se apoya en el concilio de Jamnia, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa y las iglesias no calcedonianas se apoyan en el canon alejandrino, ¿no? Y en este concilio, ¿no? De los primeros siglos que fija el canon alejandrino como el canon inspirado, y entonces cada iglesia tiene su tradición. Ahora, más allá de las tradiciones de las iglesias distintas, lo que yo te decía es, ¿y qué dice la Biblia? La Biblia obviamente no te va a decir el canon alejandrino, el canon de Jamnia, no, pero sí puedes hurgar y ver que cada vez, insisto, que en el Nuevo Testamento se cita en griego el Antiguo Testamento, se hace siguiendo palabra por palabra el canon alejandrino. Entonces el Nuevo Testamento te está gritando desde lo profundo de sus páginas, es el canon alejandrino, ¿no? Por ahí va un poquito la cosa. Bueno, mira, está bien, yo lo comprendí esa parte que tú explicaste muy bien. A lo que me refiero un poquito es más o menos, o sea, quiere decir que la Biblia, con sus 46 libros del Antiguo Testamento y sus 27 libros del Nuevo Testamento, que son 73 libros en conjunto, permanecieron, ¿hasta qué época permanecieron así unidos? Hasta después de Martín Lutero, porque como bien tú dices, Martín Lutero empezó la protesta
quizás no estando de acuerdo, como tú decías también, detrás de sus motivos, no estando de acuerdo con unos libros que restaron del Antiguo Testamento, pero aún, o sea, se murió Martín Lutero y continuaba todavía con esos libros. ¿Y hasta qué etapa fue que se continuó? Porque yo he escuchado a la Iglesia Protestante decir de que más bien la Iglesia Católica ha añadido a los libros, ha añadido 7 libros, ¿ya? Pero entonces ahí hay como una especie de una confusión. O la Iglesia Católica añadió los libros, o es que la Iglesia Protestante, o mediante qué patrón o quiénes fueron los que retiraron los libros. Eso es algo muy importante para poder transparentar a todos los televidentes que nos están viendo y así de esa manera poner las cosas en claro de acuerdo a la historia. De acuerdo a la historia que, o sea, se puede leer o se puede buscar la historia y las personas pueden constatar. Entonces, esa partecita me gustaría ya para finalizar, no abusar de tu tiempo, Francisco, me gustaría que lo aclares un poquito o si quieres lo dejamos para la próxima clase. No te escucho, no te escucho. No te escucho, no te escucho, Francisco. No te escucho. Perdón, estaba muteado. Es un poquito redundar sobre lo que ya dije, porque si tú tienes que el propio texto del Nuevo Testamento cita los textos del canon alejandrino, entonces es evidente que desde el inicio, desde el siglo I, no siglo XV, ni X, ni V, ni ningún concilio, desde el siglo I, ya los cristianos usaban el canon de Alejandría, ¿sí? Que contenía los 2 libros de los Macabeos, que contenía, dije, hace un rato dije Esdras, me confundí, creo, he dicho, es Baruch, es el libro de Baruch, y en fin, o sea, todo lo que se llaman los deuterocanónicos, ¿no? Los deuterocanónicos. Estos libros ya estaban en el canon de Alejandría y es el canon que usa el Nuevo Testamento. Entonces, obviamente las posturas van a diferir. Si tú le preguntas a un católico, el católico te va a decir, no, los protestantes le han quitado libros. Si le preguntas a un protestante, te va a decir, no, los católicos han añadido libros, ¿no? Pero si le preguntas a la Biblia te va a decir, mira, en el Nuevo Testamento estamos citando el canon alejandrino, el canon griego, no tiene nada de mal. ¿Ok? Entonces, es por eso que poco a poco el canon se ha ido afinando, pero tú tienes que ya desde por ejemplo, en el siglo, ¿dónde estamos? A ver, a buscar una fuente. En el siglo IV, por ejemplo, en el siglo IV ya tenemos algunas referencias sobre el eclesiástico, ¿no? Tenemos también los 2 libros de los Macabeos, ¿no? En el siglo V ya se mencionan, o sea, tenemos datos bien antiguos en donde se mencionan ya estos libros deuterocanónicos, ¿no? Entonces, habría que ver cuáles son los papiros más antiguos que se, ¿no? Haciendo un trabajo pues arqueológico, ¿no? Porque es muy difícil tener los originales, ¿no? Te das cuenta que están pasados miles de años. Pero ya eso dependerá, insisto, de las tradiciones de cada iglesia o a quien le quieras creer, ¿no? Pero existen estos 2 cánones. El canon de Alejandría, griego, que es el que se usa en el Nuevo Testamento al citar el Antiguo, y el canon de Jamnia, hecho por las ex autoridades judías que huyeron de Jerusalén en la destrucción, ¿no? Bueno, mira, ya hace un rato estabas diciéndonos que cuando Martín Lutero estaba, bueno, protestó contra la Iglesia Católica, él encontró 73 libros, ¿no? Sí, pues. Claro, entonces, como mínimo, ya hasta el año 1500 y tantos, había los 73 libros que originalmente se utilizó desde el principio. Y entonces luego, después de Martín Lutero, continuaba, incluso después de morir Martín Lutero, pues se continuaba con los 73 libros. Y entonces, ¿qué pasó después? O sea, ¿en qué año más o menos fue que
ya no estaban los 73, sino estaban menos. Más o menos ¿en qué año? A ver, ¿en qué momento es que Martín Lutero rechaza el canon de Alejandría? Muy buena pregunta. A ver, voy a buscar, por aquí tengo algo. Él escribe su Biblia, la Biblia de Lutero, que él mismo traduce, ¿no?, al alemán, en 1534. ¿Ok? Inicialmente solo incluyó el Nuevo Testamento, ojo, porque los textos originales del Antiguo Testamento no los tenía él ni en latín ni en griego, solamente en hebreo y arameo. ¿Ok? Entonces, Lutero utilizó una edición griega del Nuevo Testamento, ¿ya? Que había sido editada por Erasmo de Rotterdam, que él es católico, ojo. Y luego Lutero traduce al alemán a partir del griego de Erasmo de Rotterdam, él traduce al alemán en 1534. Pero Lutero tenía ciertas expresiones poco amigables, vamos a decir, sobre algunos de los libros que traducía. Por ejemplo, dijo que la Carta de Santiago era una epístola de paja, ¿no? Que no era muy poco lo que apuntaba a la salvación y a la obra de Cristo. Decía, por ejemplo, que en el del Apocalipsis llegó a decir que de ninguna forma podía detectar que el Espíritu Santo lo haya producido, ¿no? Pero bueno, él luego, como digo, los protestantes luego dan marcha atrás en esto, pero la Biblia de Lutero se publica en 1534 y luego, poco a poco, se va dejando atrás el canon de Alejandría porque Lutero incluye estos libros como apócrifos. ¿Ok? Todo lo que estaba en el canon de Alejandría, que no estaba en los textos masoréticos, en los de Jamnia, las diferencias que veía decía, acá hay algo sospechoso. Entonces, eso lo vamos a incluir, sí, ya está bien, porque ahí está, pero lo ponemos como apócrifos. Entonces, al ponerle el nombre de apócrifos, entonces, tarde o temprano, lo que iba a pasar normalmente es que dejaran de considerarse inspirados. Entonces, ya él muere en 1546, ¿ok? Él muere en 1546. La Biblia no la traduce solo, claro, ¿no? La traduce fue un esfuerzo común de Lutero y 4, 5, 6 traductores más, ¿no? O sea, un equipo de traducción, ¿no? Pero él muere en 1546, estamos diciendo, o sea, 12 años después de la publicación, ¿no? Y bueno, tarde o temprano, insisto, los libros que él menciona como apócrifos por no estar en los textos masoréticos empiezan a dejarse de lado cuando el protestantismo se termina de separar de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando se produce ya inevitablemente el cisma, ¿no?, entre católicos y protestantes, entonces poco a poco los que Lutero mencionó como apócrifos dejan de ser considerados inspirados. Ok, Francisco, creo que ya nos hemos pasado la hora, pero valió la pena. Te agradecemos muchísimo. Creo que Carmen estaba hablando hace un ratito, no sé si tenía una pregunta. Carmen García Guzmán. No la veo en cámara, la veo como... Prendió su audio, me Hola, pareció, hola. Sí. se vio. No, lo Sí, que ahí está. pasa, hola Francisco, hola con todos. La verdad no quería preguntar, me pareció muy interesante lo que logré escuchar, sino que vine con mi esposo, entonces le estaba diciendo a mi esposo de qué estaban hablando. ¿Qué es? Me dijo. Nada más. En realidad no era una pregunta, a veces hago comentarios, ¿no? Como que, por ejemplo, no sabía que cuando Martín Lutero muere, consideraba todos los libros como ahora, ¿no? Pero luego tú has aclarado al final que sí, los consideraba, pero poniéndoles una tacha, ¿no? Un parche, no sé qué. Claro, Por ejemplo, eso no te sabía. Y traduzco, así varios pero comentarios, nada más. No tenía Francisco, preguntas. Francisco,
Hola, soy Hola. tu cuñado. Oye, y el Papa San Dámaso primero, con respecto a la recolección o confirmación de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, Ya. ¿qué sabes tú de él? ¿Qué nos puedes compartir? Con respecto a la instauración de, claro, eso también está dentro de lo que es la tradición católica, ¿no? Específicamente ya sería eso. Lo estábamos viendo en general, pero claro, él en el siglo IV establece en un sínodo el listado definitivo, ¿no? El listado definitivo de 46 libros y 27 libros, o sea, de 46 libros en el Antiguo y el 27 en el Nuevo Testamento. Él es el Papa Dámaso I, o para los católicos San Dámaso I, ¿no? Bueno, el nombre es Dámaso. Esto es en un concilio lo acabo de decir el año. En Roma, creo, ¿no? Acabo de decir el año y se me fue. 374. ¿No? 374. Bueno, ya da la hora, Francisco, no queremos abusar de tu tiempo. Bueno, un saludo para... Perdón, solo para afinar. En 374 se expide un decreto, pero es recién 8 años después, en 382, que se hace la institución oficial del canon, con la versión de los 70, ¿no? Con el canon alejandrino, que fue traducido del griego al latín por Jerónimo, ¿no? San Jerónimo. Bueno. Ok, gracias Francisco, gracias Panchito, como te digo siempre de cariño, ¿no? Mi primo Panchito, y saludos también para Carmen, mi prima, y su esposo que está ahí, lo vemos ahí en imágenes. Ok, en familia. Saludos Ronnie, saludos Karen, ya estamos para la próxima vez. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Comunicamos al público televidente que este programa se va a realizar los lunes y los sábados con nuevas clases importantísimas como la de ahora, y esperemos que todo el público haya aprovechado de esta clase tan importante, Francisco. Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado, hasta el sábado que viene. Gracias. Muy interesante, muchas gracias. Buenas noches. Hasta el lunes, perdón, hasta el lunes que viene, porque el lunes ya le comunicaré. El lunes. Gracias. Ahí vamos a estar invitados el lunes también. Claro que sí, por supuesto. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 Chao. Buenas noches.